Yo soy Felipe Guerra de Editorial Tempestades. Más o menos la actividad va a ser así. Voy a señalar una presentación, unas palabras de por qué decidimos editar el texto, de qué significa este texto. Después viene Camilo Brodsky, poeta, editor y librero. Después vendría Faiz Machini, que es director del Teatro Riel, en reemplazo, digamos, de Ana María, que no pudo venir ya que se encuentra bastante enferma. Después vendría una pausa musical, que nos van a acompañar con canciones, con música un poco, y finalizaría con palabras de Guillermo Rodríguez, del autor del texto. Y ya para terminar, hay un vino de honor y cosas para compartir, con honor y sin honor, así que eso. Con honor y gloria. Claro. Bueno, la editorial Tempestades lleva un par de años ya funcionando, es una editorial en ese sentido autónoma, a partir, digamos, se ha construido a sí misma con lo que tiene a mano, y este es su 10º libro, Aceldama. Un poco acá se mezcla la historia del libro, la historia del autor, la historia del editor. Yo debí haber leído este libro hace mucho tiempo antes de cuando lo leí. Yo debería haberlo leído antes de que llegara a mis manos. El libro, cuando lo leí yo, no cumplió el objetivo que tenía en un comienzo. Porque sí, los libros también tienen objetivo. Muchas veces los libros tienen un motivo, tienen una razón, digamos. Son escritos por algo, después van cambiando, van mutando, pero tienen un objetivo. Y el objetivo de este libro, Guillermo lo deja bien claro en el prólogo, lo ha mencionado antes, que era un poco interiorizar sobre la realidad de la prisión a alguien que no la conocía, a alguien que la empezaba a vivir por primera vez. Cuando por fin pude leer el libro, ya era demasiado tarde en ese sentido, ya no había cumplido el objetivo, pero me obsesioné, digamos. No conocía a Guillermo, primera vez que lo había escuchado en ese entonces, y me obsesioné con el libro, lo recomendaba a mucha gente, lo compraba y lo regalaba permanentemente. Me sorprendía que cierta generación más joven, ya no tan joven, pero distinta, digamos, a la que luchó contra la dictadura, no tuviera esta información, no tuviera este conocimiento, no tuviera esta experiencia, estas vivencias. Así que se me hizo también como una figura el libro, como una luz, digamos, un faro donde va diciendo por dónde va todo. Después, con el tiempo, pude conocer a Guillermo desde otro lado, lo conocí ya, entrecruzamos, digamos, caminos de amistad, de compañerismo también, se entrecruzaron también colores más rojos, más negros también, de una u otra forma, y una relación también de autor-editor. Empezamos a trabajar juntos, sacamos un libro que se llama Letras Insurgentes, el 2021, si no me equivoco, un compilado de escritos de Guillermo, que ya tenía hace un tiempo por ahí guardado y dando vuelta. Esa fue como la primera relación con Tempestades, con la editorial. Y bueno, del libro, del contenido en sí, algunas cosas que decir también. Tiene un exquisito, digamos, trama literaria. Es un libro, en cuanto a narrativa, de literatura muy rico, digamos, muy fluido para leer y también muy atrapante en ese sentido. Bueno, como se sabe, son varias voces, que también hay un diálogo entre esas voces, hay conflicto, vive, digamos, todo el proceso narrativo propiamente tal, lo cumple completamente, mantiene la atención, como a veces se dice, a ratos es una película que uno no puede soltar, y a rato uno también va viviendo todo lo que viven, no un personaje, no el protagonista, sino los personajes y los protagonistas. Bueno, por otro aspecto también del contenido del libro de Aceldama, que es una realidad cruda, sin idealización, de la prisión y de la delincuencia, también como de la lógica de la choreza, de la lógica, digamos, de la calle, que ahora ha visto una revitalización, quizás con la narcocultura, quizás con el exitismo viniendo de capas marginales que ven en la delincuencia una forma de hacerse rico y ya no de combatir la riqueza, sino de llegar a ella. Es un relato descarnado que nos quita cualquier idealización que hay al respecto, es un relato descarnado que nos muestra la crudeza y nos aterriza completamente.
las consignas, la teoría la lleva a una práctica, a una realidad de cárcel, a una realidad, digamos, de sangre, a una realidad de cuchillos, a una realidad de lugares húmedos, de sombras, de prisión, digamos, de prisión completamente. También el libro original, bueno, el libro se edita por LOM el año 91, la primera edición, y la segunda el 2003. Y el libro originalmente al final incluía un léxico, finalmente es como una especie de diccionario del COA, lenguaje de la prisión y de la delincuencia también. El mundo de la delincuencia cruza la prisión, a veces no se distingue muy bien, el COA surge adentro, surge afuera también. Lo interesante de este léxico, que nosotros lo mantuvimos, el original del año 91, es cómo también acá hay una historicidad, digamos, en las palabras que se generan, se crean dentro de la cárcel y de la delincuencia para hablar, del año 91 al año 2024, han cambiado en muchas palabras que ya no se usan y muchas palabras que pasaron de ser de las capas más marginales o de los círculos de la delincuencia, pasaron a permear la sociedad. Ahí es un punto interesante también para quienes quieren historizar la delincuencia, el lenguaje. Ahí creo que también hay algo bien interesante de cómo va cambiando, cómo se permea la sociedad y cómo se va construyendo. Bueno, el libro también tiene un relato muy interesante y muy ingenioso de cómo ir explicando el COA a alguien que va ingresando a la cárcel. Bueno, hay todo un género narrativo, hay todo un género de ciencias sociales, de todo eso, un género de poesía también respecto a la prisión. La prisión como un lugar de encierro, como un lugar de pena, de cumplir una pena, como un lugar de condena, pero también como un lugar de lucha, como un lugar de gente que permanece viva, de sujetos que permanecen vivos. Acá también estamos hablando de una realidad particular de prisioneros políticos en dictadura, prisioneros políticos que no hablan desde el lamento, sino hablan desde una convicción de combate, con una claridad de la misma, pero sin consignas, que eso también es lo más interesante, es el diálogo completo entre presos políticos, cartas hacia afuera, relaciones, conversaciones con otros presos, digamos, donde genera una noción de humanidad completa, una noción completamente desidealizada y viva, que es lo interesante. Acá no hay letra muerta, acá está todo vivo, uno lo va leyendo, va viendo los desarrollos de personajes, va viendo los sentires, las expresiones, lo va viviendo de una u otra forma. Y cómo todo eso también se transforma, parte de los objetivos del libro, en un arsenal para la experiencia de distintas generaciones y experiencias revolucionarias. Digamos. No se acabó en los 80, no se acabó en los 90, sigue vivo y la experiencia se transforma en un arsenal al cual echar mano de una u otra forma. Esas son unas breves palabras, digamos, desde la editorial, del por qué sacarlo, del por qué llegó el texto a mis manos, y bueno, era un pendiente y un desafío hace tiempo poder sacarlo. Agradecer a Guillermo desde el fondo, digamos, de habernos encontrado y haber podido sacar un libro que tanto marcó y que tanto sirve. Creo que eso es como lo que me interesa más recalcar a distintas generaciones. Es un libro muy útil, no es un manual en ningún caso, pero es muy útil para sacar cualquier idealización del preso combativo como supuesto sujeto irreductible, cualquier idealización del preso social como un rebelde que está ahí como buscando inminentemente la emancipación, que es cosa de contactarlo, darle como cierto lineamiento político y lo va a conseguir. Es un libro fenomenal que estoy muy feliz de poder sacarlo, de poder concretarlo. Hubo cierto apuro en sacarlo, que llegó a las manos y fue ya, saquémoslo cuanto antes. Así que sacamos un tiraje más o menos reducido, de seguro vamos a sacar otro, con ciertas correcciones también que hay. Así que eso, aprender de este libro ya es una tercera edición que hay, la primera del 91, segunda del 2003, tercera ya 2024, y se va a quedar en Tempestades un buen tiempo como libro de cabecera de la editorial. Así que eso, muchas gracias a todos, a todas quienes vinieron, disfruten de la lectura, no se van a arrepentir quienes no lo han leído, quienes ya lo leyeron en su momento, péguenle una nueva lectura porque cada vez uno va encontrando capas distintas
nociones distintas, va reviviendo momentos y la realidad en los 80 no es tan distinta como ahora. Así que eso también es bien interesante de entender. Eso, muchas gracias a todos y todas. Ahora le toca la palabra a Camilo. Ya como preámbulo, venía llegando y me encontré con un compañero del mío. Me dice, Ricardo. Y el hueón se equivocó, obviamente. Pero sí, también me llamé Ricardo, lo cual es cómico, porque acá muchos no sabemos el nombre del otro. Yo no sé, ponte tú, si agradecer la invitación al Guille, al Ronco, a Diego, a Germán, a Ulises, a Mauricio, a José, a Alma Negra, bueno, a Darth Vader. No sé bien a quién agradecer la invitación a presentar el libro, pero bueno. Te la agradezco a ti. También. Le comenté, porque ahora estoy con alguna gente en un proyecto, armar un periódico como de crítica, de distribución gratuita. Esas weas que uno hace donde no gana ni un peso, pero son formas de enfrentar el desempleo. Malas formas de enfrentar el desempleo, claramente, porque uno que requiere ganar plata y hace weas que no generan nada. Y en ese grupo está Juan Cristóbal Peña, y nos acordamos que, a propósito del poroto, que la fuga del 92 de los compañeros del frente se llamó en honor al Víctor, Victoriano Libre, donde cayó Pum Pum, cayó Palito y cayó Peyuco. Otra fuga fallida. Porque un poco este libro habla de eso, de una permanente fuga fallida que todos llevamos a cabo, digamos. Para mí, es una forma de entrar. Hay demasiadas formas de entrar a este libro. Yo no quiero tratar de evitar entrar solamente desde la lectura del testimonio, de la lucha, de los compañeros, de los presos políticos. Quiero tratar de ponerme también en otro lugar. Yo creo que de lo otro también hemos hablado mucho y es algo que es imposible que no hablemos, porque es la historia de muchos y muchas acá, es la historia de todos los que desde antes del golpe o después del golpe, en el caso de mi generación, nos tocó enfrentar a la dictadura de distintas maneras, todas fallidas, digámoslo. Yo ahí me hago cargo de la desidealización, digamos, pero bueno. Pero vamos un poco al tema del libro. Yo voy a escribir un texto en algún momento, porque yo cuando leí este texto por primera vez, que fue en los 90 precisamente, yo lo hablé con el Guille, yo hallo que este texto es superlativo, digamos. O sea, este texto excede solo lo testimonial, excede solo lo político, entendido como lo político partisano. Me refiero a este texto, es un texto de la gran literatura social chilena, y requiere una lectura desde ahí, requiere una edición desde ahí, requiere un rescate desde ahí, creo yo. En algún momento hay una frase, uno de los primeros textos con que Wittgenstein empieza el Tractatus Philosophicus. Dice que el mundo es la totalidad de los hechos y no de las cosas. Y no me voy a ir en la wittgensteiniana, digamos, pero eso es lo que hace este libro, nos habla de los hechos. Este libro no opera desde la abstracción en la idea de ofrecernos una reflexión sobre la prisión política, sobre la prisión, sobre la lucha. No es eso. Nos ofrece los hechos. Está obviamente el testimonio de la lucha, está el testimonio de los compañeros. Lo dice en algún momento Remo III en una de las primeras, cuando habla de que él no quiere a nadie sin pan, a ningún niño sin libro, ni viejo sin cama blanda. Pero no habla solamente de eso este libro habla de otra cosa. Este libro habla, creo que Felipe lo menciona un poco al pasar, habla de la honda humanidad, de una u otra forma, incluso en sus formas más degradadas. Y de cómo esa humanidad degradada es también humanidad, de alguna manera, digamos. El Guille logra ahí una cosa que para mí no es desidealizar, sino que es que iguala en realidad, a partir de una lectura profundamente humana,
la situación de los compañeros luchando contra la dictadura y por la revolución, puta, y los ladrones, po. O sea, son al final... Hay una canción de Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, que dice: todo preso es político. Ahí hay un tema, lo vamos a dejar ahí como un post-it. Espérenme que tengo que hacer que esto se prenda, porque ahí está. Si no se me pierde el texto, que son apuntes en realidad. Como decía, en la honda humanidad que transmite el Guille en el texto, en la inesperada ternura incluso que aparece a veces, así como aparece esa brutalidad despiadada, ruda de los cocodrilos y los chogunes, puta, no sé, pues está el pelado Scuti, ¿entendí? O sea, hay algo ahí que lo excede. Esa solidaridad que en definitiva es solidaridad de clase, que expresan muchos de los viejos ladrones con los políticos. No es otra cosa, se sabe en parte una misma cosa. Y de alguna manera también los ladrones lo que hacen ahí es, y también lo dice un personaje, no me acuerdo si es justo o no, que no son personajes por lo demás, son personas. Dice que los ladrones lo que hacen en realidad es oponerse de alguna manera a eso que ven en el trabajador, en el poblador, que va todos los días a partirse el lomo y no ve que nada cambia. Y ellos quieren rápido unas lucas que de repente en un choreo se hacen lo que se ganan en un par de años los otros. Puede no ser lo que nos parezca mejor, puede que nuestra moral, digamos, lo pueda condenar o no, pero esa es una forma de elección de libertad también. Y lo que expresa un poco el texto también, y eso es súper relevante porque yo creo que ahí hay un nudo que es central, es en definitiva esa pelea entre un mundo que más allá de que fuera un mundo delictual, pueden llamarle como quieran, pero que tenía códigos, que tenía ética, que sabía de la existencia del otro, que lo hacían por los hijos, etc. Para mí este no es un libro sobre los compañeros nomás, para mí es un libro sobre los ladrones. Y para mí es también un poco el reflejo de cómo en lo que el Guille expresa, se expresa lo que hoy día vivimos. Son esos ladrones con ética, son esos ladrones con código, los que se enfrentan a esos otros huevones que son los delincuentes de Pinochet. De ahí voy a citar la página, porque lo voy a leer, lo tengo subrayado obviamente. Y que es en definitiva en lo que estamos hundidos hoy día, es el rascarse con sus propias uñas. 146, si no me equivoco, una de las citas. Dice en algún momento el libro, digamos, en boca de uno de los personajes, que el hambre en las poblaciones y la falta de trabajo habían hecho nacer una nueva generación de gente delincuente, mucho más decidida y feroz que los ladrones antiguos, gente sin corazón ni entrañas, desenfrenados y violentos, sin respeto por la ley de los propios bandidos. Y en otra parte, si no me equivoco es acá, también en un diálogo, un personaje o uno de los sujetos señala: ¿qué le puedo decir? Sí, no sé si a tan corto plazo, pero tarde o temprano en el país va a quedar la cagada, y en las cárceles y en todos lados. ¿Ha visto a los torrantes que ahora están cayendo? Les dicen en las cárceles los marca Pinochet, porque son de baja estofa, ladrones rascas y súper aniñados. ¿Sabe qué población penal debería tener la Penny? 600 a todo dar, y tenemos 3.000. ¿Qué quiere que le diga? Esto va a estallar cuando menos lo piense, así que toda medida será siempre insuficiente. Va a estallar, no lo dude. Lo que se plantea ahí, en esa pelea entre los ladrones y los delincuentes de Pinochet, más metidos en el narco, incipientemente, es lo que hoy día vemos a nivel social. Ráscate con tus propias uñas, sobre Diego Poay, es el neoliberalismo en su... Así como Chile fue el laboratorio del neoliberalismo, las canas fueron el lugar donde se empieza a expresar la borra de la sociedad neoliberal. Hoy día todos somos un poco eso. Hoy día vivimos en eso.
Hablaba con un amigo hoy día, que no veía hace tiempo, y el tema de ver cómo está la sociedad. Como hoy día no hay ética, no hay posibilidad porque cuando no hay proyecto colectivo, cuando no hay concepción de comunidad, no hay ética posible. Y hoy día estamos en eso. Alguien hablaba en algún momento en esa conversación de la posibilidad de un nuevo estallido. Claro, y el problema o el riesgo es que ese estallido sea más bien de corte fascistoide, para ponerlo de alguna manera. Porque hoy día a nadie le importa lo que le pasa al del lado. Y lo que expresa el Guille en este libro, en esa guerra, es embrionariamente lo que estamos viendo hoy día a nivel global. De alguna manera somos habitantes de una época que ya ni siquiera es que esté muriendo, es una época que ya no existe. Vamos a enfrentar una realidad para la cual quizás ni siquiera tengamos las herramientas teóricas o prácticas. ¿Para qué hablar de los ejércitos mercenarios, de la inteligencia artificial? Es innecesario. Entonces a mí lo que me llama mucho la atención del texto del Guille es eso, cómo se adelanta, cómo pone sobre la tabla, en definitiva, algo que hoy día hemos naturalizado como naturalizamos todo. Y que yo creo que ahí el pelado Scuti, para ponerlo de alguna manera, dentro de la población, de los comunes, es lo que somos nosotros políticamente, digamos. Igual es gente que ya está fuera de su tiempo, estamos desfasados, no hay forma de dialogar ahí. Y es muy complicado eso, es muy complicado. Hay una forma de entender el mundo que expresa este libro del Guille, y es lo que más me interesa recalcar, que es la forma de entender el mundo que ha tenido históricamente la narrativa chilena, sobre todo. Ahí hay como un dato, si uno hace un estudio comparativo, más o menos son rayaduras que yo tengo de repente, y uno ve lo que pasa entre la narrativa argentina, por ejemplo, donde tenía tipos como Cortázar, Borges, para ponerlo así, con una libertad de imaginación o con una posibilidad de despliegue que claramente salen de la realidad y que desde mi punto de vista tiene mucho que ver con la influencia del marxismo en la conformación de la clase obrera, digamos acá, porque acá en Chile lo que tenía es una literatura social, básicamente, donde se escribe programáticamente, y para mí Aceldama es parte de esa tradición, es parte de la tradición, no solo hablando de la hueá social, sino que hablando también de la tradición de la tradición carcelaria. Estoy pensando en Gómez Morel, estoy pensando en Droguet, en Eloy de Droguet, estoy pensando en Hijo de Ladrón y Sombras contra el Muro. Yo creo que Aceldama, y eso la primera vez que escribí una reseña del libro del Ronco, que fue en la revista La Zurda, cuando logré que tuviéramos suplemento cultural, era precisamente eso. Para mí el Ronco, y este libro en particular, es un libro que está totalmente entroncado. No es que beba de la tradición de la narrativa social chilena, está totalmente entroncado con la literatura social chilena. Y yo creo que desde ahí hay que leerlo, y ahí hay que situarlo. Creo que nos hacemos un flaco favor cuando situamos a Aceldama en la literatura, exclusivamente en la literatura de los compañeros, de la lucha, de los combatientes, de la presión política. Es eso, obvio, pero es eso y mucho más. Yo creo que Aceldama es parte de la gran literatura social chilena, personalmente. A mí me diagnosticaron diabetes hace un par de semanas, para lograr hacer la gran tríada de las enfermedades crónicas prevalentes. Ya tengo asma, tenía hipertensión, ahora tengo diabetes. Claro, y fui a hacerme curaciones por el tema del pie diabético, porque me hizo un chancacazo. Y ahí estaba un caballero al cual las enfermeras le tenían que explicar, porque él preguntaba, ¿cómo está mi dedo gordo? Y las enfermeras le decían, no, si lo operaron ya no tiene dedo gordo. Y Aceldama es un poco eso también, porque Aceldama habla de eso. Los ladrones, los políticos, es la clase, somos los que estamos postergados permanentemente y no vamos a dejar de estarlo. Son los que hacen las listas de espera, son los que estamos esperando permanentemente
O sea, que te corren la hora, te corren la hora, te corren la hora. Yo tenía ahora por una operación que me tengo que hacer para sacarme una hernia, porque además tengo una hernia hermosa. Nada, bueno, tengo hora como para diciembre del 2027 ahora, pues, bueno, pero bueno. Pero es una historia que va más allá de la lucha específica contra la dictadura y la presión política. Es un documento de los momentos más fieros del capitalismo y su forma de determinar las relaciones humanas. Y a Aceldama hay que traerlo ahora. Felipe decía que Aceldama no es un manual. Yo diría, claro, no es un manual para la cana. La cana ha cambiado mucho. Yo no sé si alguno hoy día podría sobrevivir en esa cana. Tú me contabas el otro día que te habían choreado, no me acuerdo qué. Y yo decía, pues, ¿cómo le chorean algo a este caballero? Que ustedes no saben lo que es la experiencia de acompañar a este bueno a buscar su papel de antecedente. La cara de terror del huevón del registro civil, pero bueno. Pero nada, le roba, porque claro, el huevón es como un abuelito nomás, pues huevón, y da lo mismo. Porque ya no hay ética, porque no hay comunidad, porque no hay un espacio donde se pueda dialogar con el otro objetivamente. Y los espacios que nosotros hemos construido son espacios ya ni siquiera de resistencia, son espacios donde solo somos capaces, básicamente, no digo que totalmente, de hablar con nuestros iguales. Claro, todo acá, bueno, nos sacamos la cresta en uno u otro momento. Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos refosilamos en ese conocimiento mutuo? ¿Tenemos posibilidades reales de hablar con los otros? ¿Hay posibilidades reales de hacer algo ahí? ¿O se nos viene el gran repliegue, ese que siempre tuvimos, atrás, que siempre temimos? Y cercamos un sitio y nos compramos un par de fusiles de asalto si podemos, bueno, con un par de escopetas basta de repente, para que no entre el mundo. Ya no para correr los cercos, hay que cercar para defenderse quizás. Ya no hay que desalambrar, hay que alambrar para protegernos de lo que viene. Porque yo no sé si tengamos la capacidad de hacerlo colectivamente hoy día. Lo digo desde un lugar súper triste, y yo lo sé, pero a veces prefiero el pesimismo de la inteligencia. No estoy para el optimismo de la voluntad hoy día, digamos. Pero bueno, Aceldama, cuando hablaba de esta forma fiera del capitalismo de desplegarse en su forma de determinar las relaciones humanas, me refería también a que ese campo de despliegue es aquel donde los más desfavorecidos, entre los desfavorecidos, deben instalarse. Y ahí vuelvo a ese pequeño espacio de determinación donde el delito también es la elección de una forma de voluntad, que es lo que decía Justo. Pero hay que tener súper claro también que la revolución también es un delito. La revolución siempre ha sido un delito. Por eso está bien que sean presos políticos, pero en definitiva son presos. Son delincuentes. La revolución, en ese momento, antes, después y ahora, va a seguir siendo un delito. Quizás un delito más consciente, un delito más elaborado, pero hoy día tenemos las herramientas para tener esa certeza. O hay que reconstruirla, hay que reformularla. Yo creo que lo central de lo que dice el Ronco en el libro tiene que ver con eso. Sabe en el fondo que los ladrones no son distintos de los políticos. Sabe que si están allí tienen que construir lazos de humanidad, y los que no construyen esos lazos son los nuevos presos. Son los presos de la dictadura, en definitiva. Tengo problemas con el documento este. Hay también un asunto con Barahona, creo yo. Hay una locura en Barahona, uno puede ver esa locura en Barahona, pero ¿qué es una locura? ¿Qué tan locura es? Cuando Barahona identifica a la Penny como ese monstruo que es un ser vivo, que en definitiva se come a los hombres y hace que la maldad surja y que la maldad gane, ¿no es Barahona viendo también lo que es hoy día, lo que estamos viviendo a nivel social? No estamos en una máquina de moler carne permanente donde no hay posibilidades hasta cierto punto de escapar. No quiero deprimir a nadie,
pero creo que es necesario también saber a qué uno se enfrenta. Yo creo que lo descarnado de Aceldama lo que nos exige es eso, pararnos sin idealizar y ver la realidad con toda la crudeza que tiene, y no quedarnos tranquilos ni tranquilas con los espacios en los que nos podemos reconocer. Esos son espacios donde nos podemos sentir seguros, pero hoy día hay que entender que la hostilidad real de esta transformación del capitalismo, que incluso puede llevar a cosas que, insisto, yo creo que podemos no llegar a entender. Después podemos hablar de mis delirios apocalípticos, pero realmente, ¿dónde nos paramos? ¿De qué habla Aceldama? Aceldama habla de la humanidad profunda, y habla de la humanidad profunda desde donde ha hablado de la humanidad profunda la gran literatura chilena, la gran narrativa chilena. El Ronco lo que escribe es algo que está en la línea de Rojas, de Droguet, de Gómez Morel, de González Vera. Desde ahí hay que leer al Ronco. No desde el Ronco, hay que leerlo como Guillermo Rodríguez Morales, no como Ronco. Lo digo porque sé que todos nos conocemos básicamente acá. Y creo que nos hacemos un flaco favor cuando nos seguimos mirando el ombligo en ese sentido. Insisto, el texto del Ronco es un texto sobre humanidad y es un texto sobre el delito. Y subrayo, la revolución hoy, ayer y siempre va a ser un delito. Y allí donde está Rojas, donde está Nicomedes Guzmán, donde está Droguet, también tiene que estar el Ronco, o mejor dicho, Rodríguez Morales. Gracias. Ahora, Faiz, adelante. Buenas tardes a todos. Primero que nada, dar las gracias a Guillermo, a la editorial, porque yo vengo en realidad en representación de Ana María López. En este momento estamos codirigiendo la compañía de Teatro El Riel, y como contaba Felipe, ya no pudo venir ahora, y por eso quiero agradecer también, porque hay una historia común que en el fondo yo vengo integrándome hace pocos años al Teatro El Riel, pero que uno al entrar a estas compañías con historia, con historia ya de más de 40 años, también tiene que hacer no es para hacer solamente el ejercicio teatral, sino que también uno tiene que hacerse cargo de la herencia, del proceso histórico y de los vínculos que en este caso Guillermo ha tenido con Ana María y con Juan Vera en ese entonces. Y por eso también reitero que ese agradecimiento es debido a que siempre Guillermo nos ha llamado. Antes de empezar quiero hacer Cuando estaba leyendo el libro, inmediatamente me surgió un párrafo de un relato de un autor palestino llamado Ghassan Kanafani. Él tiene, entre sus relatos, tiene un cuento, no sé si es cuento o novela corta, pero está dentro de ese formato, también estéticamente con una manera muy realista de escribir. Kanafani no era un vanguardista en lo estético, pero era un revolucionario, era un palestino que fue cofundador del Frente Popular de la Liberación Palestina. Y él tiene un texto que se llama Sad. En árabe es madre, es la madre de Sad. Sad es un fedayín. Los fedayines son los revolucionarios que están dispuestos al sacrificio, los que van a morir. Y estuve buscando hoy día, toda la mañana y ayer todo el día el libro, no lo pude encontrar. Quería leer el extracto, así que voy a tratar de replicarlo lo más fielmente posible
por lo menos el sentido de lo que dice. Y llega un compañero a la casa de la madre de Saad y le dice que Saad había caído preso. Y la madre como que toma un carácter se enoja, responde y le dice: ¿y tú crees que Saad es el único que está preso? ¿Acaso tú no estás preso? ¿Acaso nosotros no estamos presos? Yo recuerdo ese texto y el sentido que tiene, porque en el fondo lo que está planteando la madre de Saad es que la prisión no está solamente, en el caso de los palestinos, no está solamente dentro de la cárcel. A lo que nos preguntamos si eso se puede replicar en todas partes, en el fondo. La lucha de Saad y la liberación de Saad estaba en la muerte, en el fondo. Lo cual es brutal, porque en el fondo está planteando una realidad y un destino que consiste en la lucha, que consiste en el fondo eso. Y eso me pasaba, cuando estaba leyendo este texto, me pasaba que esa frase se reiteraba en mi memoria. Y bueno, y eso me interesa hacer la comparación para después volver a conectar con lo que nos convoca, que es el libro de Guillermo. Y justamente Ghassan Kanafani fue asesinado el 8 de julio de 1972. Era bastante joven, tenía alrededor de 40 años, no recuerdo la edad exacta. Y por el Mossad, por la agencia de inteligencia de la fuerza israelita, con un coche bomba. Y claro, Ghassan Kanafani era peligroso. Como estos textos también son peligrosos porque ponen de alguna manera, develan en el fondo. Y quiero hacer una pausa porque después quiero retomar eso, porque ¿qué es lo que develan finalmente? ¿Qué es lo que lo hacen peligroso? Y para eso voy a hacer como una especie de salto y voy a referirme justamente a este vínculo que es lo que uno en el fondo toma también del vínculo que tenía Guillermo con la Ana María, con Juan Vera, y parte desde la base de una editorial independiente que aquí está Rodrigo Sánchez, de Editorial Mala Madre, que formaliza su trabajo sacando un primer trabajo de una novela que justamente trata de lo mismo. Es una novela de Juan Vera, del fundador de la compañía Teatro del Riel, y que trata de la fuga de la cárcel pública, de la internación de armas de Carrizal Bajo y también de la vida dentro de la cárcel, pero el estilo es muy distinto. Y eso es muy interesante también hacer esas conexiones. El estilo es muy distinto. Y claro, Ana María, justamente en ese vínculo, dijo: este libro lo tiene que presentar Guillermo Rodríguez. Y estuvimos en la SECH el 2017, si mal no recuerdo, y Guillermo presentó el libro. Y claro, Juan Vera en ese momento cumplía la función de ser profesor de dramaturgia y de escritura en taller de reparación de letras, el taller de reparación de letras. Y esto es un fragmento muy cortito de lo que leyó Guillermo ese día, que después pasó a ser el prólogo de la segunda edición, y dice: Juan llegaba temprano a la cárcel, tomaba desayuno con nosotros y dictaba sus clases en el taller de reparación de letras, que era formado por 5 alumnos permanentes. Nos impelía a trabajar poesía, cuento, narrativa libre, nos hacía escribir con pie forzado y mirar críticamente nuestros trabajos. Se reía de nuestro formalismo y nuestras represiones y de la escasa capacidad de comunicar emociones, obligándonos a reconocer nuestras emociones, nuestras barreras, nuestras represiones. Era un maestro lúdico, risueño, irreverente. Recuerdo claramente cómo abordaba con toda naturalidad la sexualidad, el deseo, el placer, tanto como el rencor, el odio, la rabia. Ese es un pequeño fragmento de este que se convirtió en un prólogo. Y ahí donde me gustaría empezar a
algunas conexiones, porque son dos novelas que hablan de temáticas, las mismas temáticas en el fondo, pero con un tratamiento muy distinto, y ahí es donde me llama la atención también la novela de Guillermo. Tengo unos apuntes, pero no, yo creo que al final los voy a tomar, no los voy a leer literalmente. Y es donde otro de los elementos que me hizo pensar la novela de Guillermo es en un raigambre que también, y que yo creo que están en común con Juan Vera, tal vez de manera distinta, pero que es un raigambre recabarrenista. Hay algo en la cárcel, y quiero leer un fragmento de Ricos y Pobres, de Luis Emilio Recabarren, y dice: el régimen carcelario es de lo peor que puede haber en este país. Yo creo no exagerar si afirmo que cada prisión es la escuela práctica y profesional más perfecta para el aprendizaje y progreso del estudio del crimen y del vicio, y de la monstruosidad humana. Todos los crímenes y todos los vicios se perfeccionan en las prisiones, sin que haya quien pretenda evitar este desarrollo. Yo he vivido 4 meses en la cárcel de Santiago, 4 en la de los Andes, cerca de 13 en la de Valparaíso y 8 en la de Tocopilla. Yo he ocupado mi tiempo de reclusión estudiando la vida carcelaria y me he convencido de que la vida de la cárcel es lo más horripilante que cabe conocer. Allí se rinde fervoroso y público culto a los vicios solitarios. La inversión sexual no es una novedad para los reos. Los delincuentes que principian la vida del delito encontrarían en las cárceles los profesores y maestros para perfeccionar el arte de la delincuencia. El personal de empleados de prisiones y sus anexos es bastante numeroso, pero a pesar de esto, yo no conozco un solo caso de alguno que haya estudiado o propuesto medios encaminados a buscar un perfeccionamiento en el sistema carcelario que contribuyera a proporcionar una verdadera regeneración entre tantos seres más desgraciados y delincuentes. Entonces, si tomamos este extracto y lo comparamos en el fondo, o lo ponemos de alguna manera en paralelo con la novela de Guillermo, esto se aplica perfectamente. ¿Y de cuántas décadas de diferencia estamos hablando entre cuando se escribió Rico y Pobre y la novela de Guillermo, lo que le tocó vivir a Guillermo en ese periodo de los 80? Entonces, ese cruce es importante, porque entonces, ¿por qué también hacemos la reflexión de por qué es fundamental esta novela? Así como comentaba Camilo, en la línea literaria en que está, por ejemplo, uno de los ejemplos que dio Camilo, por ejemplo, en el caso de Manuel Rojas, ¿cómo explicamos los problemas sociales? ¿Cómo explicamos las desigualdades? Pero ¿cómo explicamos que se incorpore a ese elemento la cárcel como parte del problema? Entonces, ¿qué es la cárcel finalmente? ¿Qué es la cárcel? Yo no tengo la experiencia, solamente participo del Teatro del Riel y puedo hacer un trabajo de memoria en el fondo. Y puedo tratar de pensar a través de estos autores. No tengo la experiencia personal, no puedo pensarlo desde mí mismo, desde mi propia experiencia. Pero de alguna manera la literatura permite a que los sujetos que no tengan la experiencia poder acceder a partir de la experiencia ajena, a partir del conocimiento, la transmisión, lo que es la literatura o el arte en general en el fondo. Y en ese sentido, ¿qué es la cárcel en el fondo? Si no es una herramienta de dominación en la cual el sistema o la clase dominante puede controlar no solamente, como comentaba también Camilo, a los delincuentes, incluyendo a los revolucionarios, sino que también frenar los avances políticos que podamos tener. La cárcel como una forma de control, hasta el día de hoy, en el fondo. Y más que nada, eso, yo creo que
yo creo que hay elementos comunes muy interesantes. En el caso de Juan Vera, para volver a hacer la comparación, claro, él visitaba y se impregnaba, se empapaba, se sumergía, pero relataba las vivencias de otros a través de esa inmersión. Y en el caso de Guillermo es impresionante leer y dar cuenta no solamente del hecho histórico de la fuga, no solamente el hecho político que implica una acción, la acción de fugarse como una acción política, sino que también toda la primera mitad, por decirlo de alguna manera, o tal vez más de la mitad de la novela, de la descripción minuciosa de la realidad. La descripción minuciosa con un estilo que a lo mejor es muy realista, pero que tiene un efecto necesario. Y esa descripción minuciosa de la vida, del deterioro de la vida, del hacinamiento de distintas identidades que colisionan en una violencia brutal dentro de la cárcel, no es, a pesar de que se nos invisibiliza esa realidad, es parte de nuestra realidad, y eso es impresionante. O sea, yo creo que eso es como a uno como lector, en el fondo. Hablo desde esa mirada. ¿Cómo como lector podemos, de alguna manera, el lector ignorante, un lector ignorante de aquella experiencia, y hace que esta novela sea trascendental para poder sensibilizar y concientizar a lo que debiera ser toda la población, el 100% de la población. Lo que debiera, y por eso también considerar que es cuando el arte es una herramienta de transformación social y política. Así que eso. Gracias por la invitación, Guillermo Rodríguez Morales. La verdad es que anoche llamé al Guillermo y le dije, oye, no voy a poder cantar porque estoy súper enferma hace una semana. No es chiste, es verdad. Y me dijo, por lo menos susurra una canción. No, y es verdad, porque la historia que uno tiene que contar tiene que ver con ese periodo de cárcel. Hay una pistita ahí que en un ratito más le voy a pedir a él para ver si podemos juntos susurrar una canción de Juan Órdenes Narváez, que nos acompaña hoy, por supuesto, y siempre. Pero antes de eso me dijo, escribe algo, habla de la prisión un poco desde ese otro lugar. Y bueno, me aventuré a escribir algo, y muy cortito, hoy, en medio de 300 cabros chicos que gritaban en el colegio. y quiero, antes de empezar a leer, agradecer la presencia de nuestros hijos que están ahí y que creo que es primera vez que están en algo como esto, la Algeri y el Luciano. Los hijos que tenemos con el Ronco están aquí, así que muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que están. Esto empieza así. Falta el Edu, que no sé si está. ¿Está el Edu? Viene en camino. Se abre la reja y los pasos entran por aquella dimensión ni tan desconocida. Si bien el comienzo fue pausado, me lanzo al abismo del misterio. De lunes a viernes, desde las 11:55 a las 18:05, era mi tiempo de cárcel. Allí yo, la visita, me pegaba a la vida a pesar de los cientos y cientos de cigarrillos fumados. Los pasteles y las películas en la celda llamada Copelia apaciguaban las ansiedades. Y la brisca
hacía de caricia, más de alguno, y no estoy mintiendo, salió capoteado por la dupla Alfonsina-Carola. El Paseo Ahumada, con murales del Ronco y otros del Palito que fueron borrados por herejes, adornaban la formación de los míos, los rodriguistas, a quienes les cantaba cada vez que querían. Cada galería un mundo, y cada mundo muchos otros, apilados, olvidados, tirados allí donde no se alcanzan. En esos mundos hay vida y a veces muerte. En esos mundos hay vida casi todo el tiempo. En esos mundos la libertad se anhela y se conversa. La libertad huele a mujer. A ver si me lo discuten. En esos mundos abarrotados miro con ojos grandes, me mezclo entre tantas sonrisas. En esos mundos aprendo, soy feliz. Me encuentro con el Juan, lo escucho, trato de seguir su pulso, aquel imposible. El Richard me cobija en su infinita amistad y otros nombres se quedan para siempre en mí. Aceldama llega en medio de todo eso. Termino de leerla a vela, ya que los cortes de electricidad programados de aquellos años no cumplieron su cometido de atrasarme un día. El mundo interior de Guillermo me conmovió, ya lo saben bien ustedes. Fue estratégico ese regalo que me hizo en aquellos años en que éramos jóvenes y hermosos. Aceldama nace presa y se libera en Chile, mientras nuestros hermanos que han amado a su pueblo más que a sus propias vidas han tenido que dejar su tierra para pagar la osadía. Con extrañamiento se fueron familias completas, desarraigados de olores y pan. La historia viene y reclama su pedacito de lugar. Hemos hecho tantas cosas. Que no se nos olvide lo que nos han hecho. Que no se nos olvide lo que nos siguen haciendo. La prisión política tiene cara, cuerpo, sueños, tierra de pobres. La prisión política no terminará para quienes tengan la osadía de la rebelión, la osadía de querer la revolución. Tierra y pan. Arriba los y las pobres del mundo, que son los únicos que verdaderamente se van presos. Libertad a los presos políticos y a las presas políticas. Y como dijo que quería que susurráramos una canción, le voy a pedir al Señor que me mire y que si puede poner nuestro lenguaje, una canción que escribió Juan Órdenes Narváez, combatiente rodriguista, muerto en el exilio, allá por el año 2000. Largo el trayecto, ha sido largo. Vemos que algo se ha perdido. Después de tanto tiempo, tanto, el zorro esconde su colmillo. La crisis es un buen momento para dictar nuestra sentencia, basados en el desconcierto del que ha perdido la conciencia.
clara enseñanza arremetida por el silencio del momento, vestido inútil nos envuelve, condena de reja y cemento. Quiero alcanzar con estas manos la voz del que hace un tiempo partió sin desangrar este fuego, para que un día pudiéramos salir por estas calles que son nuestro lenguaje de guerra. La visión que entre los hierros va llama tu vuelo que atrapa esta pared, y solo hoy cuando comienza a brillar veo a mi estrella mostrándome que voy así porque quiero alcanzar con estas manos la voz del que hace un tiempo partió sin desangrar este fuego, para que un día pudiéramos salir por estas calles que son nuestro lenguaje de guerra. Gracias, Guille, Ronco y todos los nombres. Gracias a todos los compañeros. Gracias especialmente a todas las compañeras y a la cara. Porque sí tiene aroma de mujer. Esa libertad que decía la cara. Miren, hay historias tan cruzadas en cada historia. Y bueno, yo a este autor lo conocí en otro momento de la historia. Era un director de una escuela. Y solo quisiera decir que en él y en este libro y en esta historia y en todas las historias que están detrás de este libro con este nombre increíble, Aceldama. Hay tantas historias de estos 50 años. No sé si soy pesimista o optimista actualmente, o si es realismo puro. Pero hay algo que no cambia nunca, no hay nada más valioso y nada más grande que agradecerle a aquellos y aquellas personas que han estado dispuestas a dar la vida realmente por otras vidas. No hay nada más grande que eso, así es que el pesimismo y el optimismo son circunstanciales. Lo otro es lo que perdura. Voy a compartir unas canciones que me pidieron de un trabajo que se llama Decalustro. ¿Saben lo que significa decalustro a propósito de estas palabras que vamos conociendo? Es una palabra compuesta que significa deca 10 y lustro 5. 10 veces 5, 50. Pero al mismo tiempo, deca significa tiempo y lustro, así como en la pérgola de las flores, ¿se acuerdan? Los tramos. Lustro significa limpiar. Así es que viene siendo que estos 50 años encierran numerológicamente un tiempo de limpieza. Decalustro en nuestro Chile, el tiempo, cómo ha pasado. 10 5 que se han alzado como si hubiese un desfile y aunque aún no lo asimile, 50 años completamos. Historias que aquí apunamos, golpe, vida, resistencia, se conjugan, son herencia, los sueños que más amamos.
lustro limpio, blanco, esencia, pureza en los sentimientos. No es hora de contar cuentos, sino de entender la urgencia, dignificar cada ausencia. Es tiempo de hacer limpieza, cuidar lo que da certeza. Todo puesto en su lugar, nada que no deba estar. Urge tener fortaleza. Ocupar el corazón, el cuerpo, el alma, la mente. Reconocer al que miente, al que hasta hoy es traición. En tiempo de sin razón hay que mirar lo vivido, curar lo que fuera herido, esquivar el desarraigo. Para el futuro es que traigo canciones contra el olvido. Voy a mirar con ojos de luz la noche, de oscuridades viejas y de reproche. Voy a golpear con puños y pies la historia hasta sacar sonidos de caracola. Justicia la que tarda, la que no llega. Amarraré a las cintas con que me ataste el terror del horror con que te ensañaste. Voy a encender el fuego en que me quemaste hasta volver cenizas tu risa infame. Justicia la que tarda, la que no llega. Escribiré uno a uno los nombres de todos mis compañeros. Recordaré una a una las vidas de todas mis compañeras. Con hilo de memoria dibujaré sus rostros por las esquinas. Sus manos se alzarán, sus voces gritarán verdad y justicia. Justicia la negada, la que no llega. Voy a colgar mi cuerpo en un sueño grande para surcar un vuelo libre en el aire. Voy a romper el borde y soltar el agua y a humedecer con voces mudas palabras. Justicia la negada, la que no llega. Amarrazaré ladridos con las miradas para que anuncien solo bellas mañanas. Voy a moler instantes en mi memoria y a soplar su recuerdo y gritar victoria. Escribiré uno a uno los nombres de todos mis compañeros. Recordaré una a una las vidas de todas mis compañeras. Con hilo de memoria dibujaré sus rostros por las esquinas. Sus manos se alzarán, sus voces gritarán verdad y justicia, verdad y justicia, verdad y justicia.
forma de resistencia que para mí hoy día adquiere especial valor y que es a pesar de todo, a pesar de los pesimismos nuestros y de los otros, a pesar de que han pasado tantos años y sentimos a veces que en realidad es tan poco lo que logramos, a pesar de que parezca que nos sacaron la mugre y nos ganaron con todo, a pesar de todo, seguimos aquí, seguimos existiendo y seguimos haciendo las cosas como nosotros pensamos que es mejor para las personas. Entonces, de ahí nació esta canción. Así es que con esta les agradezco el libro, primero que nada, porque hoy día estamos lanzando el libro, pero sobre todo a todos los compañeros y las compañeras, la vida completita. Aunque no me vea, se llama esta canción. Yo estoy aquí, aunque no me veas, vengo de empujar la vida entera. Yo estoy aquí, camino esperanzas, vengo de parir cuando no alcanza. Vengo de dejar sueños sin cumplir para que los sueños tuyos sean. Vengo de invocar todo sobre ti para que la vida te sea buena. Yo estoy aquí, aunque no me veas, vengo de eximirte de promesas. Yo estoy aquí, ando soledades, peregrino enredada en tu cauce. Vengo de buscar siempre una señal, esperando atravesar tu puerta. Vengo de pedir que quieras por fin arrimar mi canto hacia tu vera. Vengo de pujar, vengo de parir, vengo de invocar una señal después de amar tu vida. Vengo de esperar, vengo de pedir, vengo de ignorar una señal después de amar mi vida. Yo estoy aquí, aunque no me veas, vengo de sangrar todas las guerras. Yo estoy aquí, grito libertades, peregrino enredada en tu cauce. Vengo de arrojar piedras en el sur, despojada de alma y vestimenta. Vengo de arañar cielo, suelo, pan, acuno el dolor, mi fortaleza. Vengo de sangrar, vengo de morir, vengo de arañar una señal después de amar sin vida. Vengo de luchar, vengo de vivir, soy silencio, historia, soy memoria que aprendió a mirar, aunque no me veas, estoy aquí. Aquí estamos.
emoción de todo lo que he escuchado hoy día. Saludarlos y agradecerlos a todos, a todas que están acá acompañándonos en este lanzamiento. Había un muchacho que le dije que se sentara acá, se fue, se arrancó. Sabía, porque él es parte de la novela también, era un preso político de aquella época en que se relatan ellos. Así que no sé dónde se escondió Juan, el Juan Rata, de eso. Y eso es un chiste porque estábamos en un partido de fútbol, estaba en una final compitiendo en el Tume contra el destacamento miliciano, tenía los dos. Y él se subió arriba y correteaba por una cornisa, así que empezamos a gritarle que era una rata corriendo por la cornisa. El buen rata. Y quería mencionarlo porque son pocos los compañeros de aquella generación que han seguido activos, que han seguido participando. Muchos de los compañeros, y es parte de la realidad también, se han ido de los espacios. De alguna manera son pocos, somos pocos y pocas las que de aquellos años seguimos porfiadamente. Pero no quiero hacer un análisis político ni meterme en esa onda. Quiero hablar del libro, de un poco lo que expresaron los compañeros. Desde siempre a mí me gustó la lectura y estoy efectivamente influido por todo el realismo de los viejos escritores chilenos, pero también por Dostoyevsky, también por varios ingleses, leía desde muy chico. Y a mí me daba lata cuando yo leo los discursos de los compañeros, o las explicaciones, o las intervenciones, donde todo se remite a la estructura más rígida del análisis político. Y bueno, yo partí tocando la guitarra y explicando la lucha a mi generación, tocando guitarra y cantando. Sí. Y después empecé a dibujar. Y cuando me envenenaron, empecé a hacer artesanía, lanigrafía. Y creo que la libertad también es la libertad de crear. Y de crear con todo. De repente, cuando llegué a mi segunda cárcel, el 81, después que me envenenaron, veía la artesanía que hacían los compañeros y yo la encontraba más fea que la chucha. Fome, unas palomas, fome con un degradé y nada más. Pero también mezquino, porque con unos tipos se trabajaba con arpillera, no había luz, no había sombra, no había dimensión, no había nada. Y entonces empecé a meterme ahí en esa bola también. Por lo tanto, como creador, yo le trabajo a la pintura, al dibujo, a la poesía, al cuento. Y con el Juan Vera, pero antes con la Mónica Echeverría, empecé a trabajar ya la novela. La historia la he contado varias veces, pero se la voy a repetir. El Palito, compañero rodriguista, había estado preso inicialmente con nosotros, los más antiguos. Salió, se metió en el secuestro de Edwards y volvió a caer preso, pero cayó preso ahora a la penitenciaría. En esa época ya nos habían juntado a todos los presos antiguos en la cárcel. Entonces el Palito y toda esa generación no conocían la pena.
no conocían la vida que se vive ahí en la Peña, en todas sus facetas. Y el Palito entonces me pidió que yo le hiciera, me pidió un informe político. Palito, no sé si saben por qué le decían Palito. Palito era palito en el culo. Porque era bueno para el huevo y molestaba a todo el mundo. Y entonces también era un dibujante excelente. Bueno, entonces se me ocurrió hacerle un cuento. El cuento, y por eso Barahona, aparte, contando la cárcel, cómo es, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo nosotros nos comunicábamos, no teníamos wifi, no teníamos nada, así que hacíamos unas caluguitas que las compañeras, la Chari se acuerda, que las compañeras sacaban en distintos lugares de su cuerpo. Y en esos días llegó la Mónica Echeverría y me dijo que iba a ir a la cárcel, a la Penny. Y entonces yo le pasé el cuento en una caluguita. La señora media intrusa abrió la caluguita, leyó y se volvió y me dijo: eso es la mitad de una novela. Y ella empezó a hacer todas las gestiones con la Mónica, con la Matilde Chonchol, vinculados también con Madame Mitterrand, para conseguir los recursos para desarrollar esta novela. Y esta novela yo la escribí, la terminé de escribir con la asesoría de ellas dos. Y no pude ir a su lanzamiento. El lanzamiento fue en la Embajada de Francia. Mi mamá, que ya partió, fue la que leyó lo que yo estaba expresando en eso. Don Andrés Elwin y ¿cuánto se llama? Un poeta que se me olvida. Uribe, Armando Uribe, un premio nacional, lo comentaron. Es un poco la historia de cómo ocurrieron los hechos de Saldama. Pero hay mucho de lo que han explicado los comentaristas que están, efectivamente, son cuestiones que yo pensaba. Pensaba que lo más revolucionario es la verdad y no es la mistificación. Yo tengo una historia de cruzarme con la mistificación porque nos hace daño, no nos permite ver la realidad y sobre todo si somos revolucionarios nos lleva a cometer errores, a sobrevalorarnos, a subvalorar. Entonces, sin querer meterme más en profundidad, quiero saludar. Ahí está el compañero Juan que le estaba contando. Y al lado de Juan está mi hijo Eduardo también. Así que tengo a 3 de mis hijos. Hay un cuarto que es el mayor, que está en Canadá. Así que no lo pude invitar. Está en el país, ¿no? En Canadá. Así que yo no quiero alargarme mucho y solamente decirle que el objetivo para mí también de Republicana Saldama es insistir en la memoria, en insistir en la cárcel, en insistir en los presos políticos. Y quiero terminar dedicando esto a Yaitul. Y a uno que estuvo preso con nosotros, que se sentaba al lado de la visita, que en la Villa Francia fue detenido hace poco, en homenaje al Chino Garay. Gracias, compañero.
soy llorón y qué. Es la pura verdad. A propósito de la verdad. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por estar, por acompañarnos. Y bueno, ahora compartir. Al fondo hay algunas cosas para comer, para compartir y eso. Y comprar libros.